El 5 de agosto de 2010, a las 2 de la tarde, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, un bloque de roca de 700.000 toneladas se desplazó dentro del Cerro San José y selló la única salida de la mina San José. Recuerda ese nombre, porque vas a oírlo mucho, la mina San José, una mina de cobre y oro perdida en el desierto más seco del planeta. 700.000 toneladas. Imagina una sola piedra del tamaño de un rascacielos cayendo dentro de una montaña, tapando el único túnel por el que se entraba y se salía. Detrás de esa piedra quedaron 33 hombres, atrapados a 688 metros bajo tierra. Esa es la profundidad real, 688 metros. Los medios de todo el mundo la redondearon a 700, pero el dato exacto, el que figura en los informes chilenos, es 688. A esos 33 hombres los rescataron 69 días después. Y aquí conviene fijar el número, porque también se cuenta mal. No fueron 70 días, como repitieron muchas cadenas. Fueron 69. La cifra de 70 aparece cuando alguien cuenta el día del derrumbe como día 1. El número correcto, el que reconocen las fuentes chilenas y hasta el récord Guinness, es 69. 69 días enterrados vivos en una mina del desierto. El rescate de la mina San José fue, probablemente, el acontecimiento más visto en la historia de la televisión. Más de 1.000 millones de personas miraron en directo cómo salía a la superficie una cápsula de metal pintada con los colores de Chile, uno a uno, hasta sacar a los 33. Fue un milagro de ingeniería. Fue una historia de resistencia humana que dio la vuelta al planeta. Se escribieron libros. Se hizo una película de Hollywood. Y la historia oficial termina ahí, en ese instante feliz, con los mineros abrazando a sus familias bajo las banderas. Pero esta no es la historia del rescate. Esta es la historia de lo que pasó después de que se apagaran las cámaras. Porque al día siguiente del rescate, el presidente de Chile declaró que la mina San José permanecería cerrada hasta que se garantizara la seguridad de los trabajadores. Esa garantía nunca llegó. La mina nunca volvió a abrir. Y todo lo que había dentro el día del derrumbe sigue ahí abajo, exactamente donde estaba. El bloque de 700.000 toneladas. La maquinaria. Los kilómetros de túnel a oscuras. Quédate, porque para entender qué se selló en el Cerro San José hay que bajar a una mina que ya había matado gente antes de aquel día, y preguntarse por qué nadie volvió jamás a bajar. Si te gustan las puertas que alguien cerró sin terminar de explicar por qué, suscríbete a Frontera Sellada antes de que cierren esta. Empecemos por la mina, porque la mina ya era una trampa mucho antes de aquel 5 de agosto. La mina San José está a unos 45 kilómetros al noroeste de Copiapó, en plena región de Atacama, el desierto más seco del mundo. Es una mina de cobre y de oro, y es vieja. Empezó a operar en 1889. Más de un siglo perforando el mismo cerro. La operaba una empresa llamada Compañía Minera San Esteban I, una empresa familiar que, antes del accidente, facturaba más de $20 millones al año. $20 millones al año saliendo de aquel agujero en el desierto. Y aquí está lo primero que el relato del milagro prefirió no contar. Aquella mina no se derrumbó por mala suerte. Se derrumbó porque era, desde hacía años, uno de los lugares más peligrosos donde un ser humano podía ganarse la vida en Chile. Los números lo dicen sin adornos. Entre 2005 y julio de 2010, la mina San José acumuló 36 accidentes reportados a la autoridad minera. 36. Y 13 de esos 36 fueron por caída de rocas, por desprendimientos de placas del techo o de las paredes. Es decir, el cerro llevaba años avisando de que se caía a pedazos, y lo hacía por escrito, accidente tras accidente. La tasa de accidentabilidad de aquella mina era monstruosa. 289 días perdidos al año por cada 100 trabajadores, muy por encima de la media del sector.
El seguro de accidentes laborales le cobraba a la empresa una sobrecotización del 5,7%, cuando la media de la minería chilena era del 1,6%. Traducido, hasta la aseguradora sabía que en aquella mina la gente se hacía daño mucho más que en cualquier otra. Lo tenían medido. Lo tenían tarifado. Y había muertos. Entre 2003 y 2010 murieron al menos 2 hombres dentro de la mina San José. Algunas fuentes hablan de 3. En 2007, un geólogo murió en un accidente dentro de la mina. Y apenas unas semanas antes del gran derrumbe, en julio de 2010, un minero llamado Gino Cortés perdió una pierna ahí dentro. Esa fue la última advertencia. Un hombre salió de la mina San José sin una pierna, y unas semanas después, el cerro se cerró del todo sobre 33 de sus compañeros. La montaña no atacó por sorpresa. Llevaba años mordiendo. Lo que pasó el 5 de agosto no fue un rayo caído del cielo despejado del desierto. Fue el final previsible de una historia que estaba toda escrita en los informes. Lo cual nos lleva a la pregunta que de verdad importa, y que el relato del milagro esquivó por completo. Si esta mina era tan peligrosa, si tenía 36 accidentes registrados y muertos documentados, ¿cómo es que seguía abierta? ¿Quién la dejó abierta? Aquí entra la segunda capa de esta historia, y es la más incómoda, porque ya no habla de una empresa avariciosa. Habla del Estado. En 2007, después de aquel accidente mortal del geólogo, la Autoridad Minera de Chile, el Servicio Nacional de Geología y Minería, conocido como Sernageomin, hizo lo que tenía que hacer: cerró la mina San José. La clausuró. Pusieron el candado oficial. Y por un momento parecía que el sistema funcionaba, que había alguien vigilando. Pero en mayo de 2008, menos de un año después, esa misma autoridad volvió a abrir la mina. Autorizó que se reanudaran las operaciones. Y lo hizo, según se estableció más tarde, sin verificar que la empresa hubiera cumplido las condiciones de seguridad que justamente habían motivado el cierre. La más importante de esas condiciones era una escalera. Una escalera de emergencia que debía recorrer la chimenea de ventilación desde el fondo de la mina hasta la superficie, para que, si alguna vez se bloqueaba la rampa principal, los hombres pudieran subir por ahí con sus propias piernas. Esa escalera era la diferencia entre quedar atrapado y poder salir. La autoridad reabrió la mina en 2008. La escalera nunca se terminó. Detente en esto, porque es el corazón de toda la historia. El 5 de agosto de 2010, cuando el bloque de 700.000 toneladas selló la rampa de acceso, los 33 mineros no se quedaron quietos esperando la muerte. Hicieron lo que el manual decía, fueron hacia la chimenea de ventilación, hacia la escalera de emergencia, su segunda salida. Y empezaron a subir. Y a una cierta altura, la escalera simplemente se acababa. No estaba terminada. Tuvieron que bajar de nuevo, derrotados, a 688 metros, y aceptar que la única vía de escape que la ley les garantizaba no existía. La escalera que Sernageomin debía haber verificado antes de reabrir la mina en 2008 no estaba ahí, cuando esos hombres la necesitaron para salvar la vida. Y por si faltara algo, los propios mineros declararon después que, en todos sus años trabajando en aquel cerro, nunca vieron a un solo inspector hacer una sola revisión. Nunca. La autoridad que había reabierto la mina no volvió a pisarla. El informe oficial que Sernageomin presentó 171 días después del derrumbe responsabilizó directamente a la empresa por no instalar pernos de refuerzo ni mallas metálicas en las zonas excavadas, por no vigilar los sectores ya agotados que se vuelven inestables, y por priorizar la producción sobre la vida de los trabajadores. Todo cierto. Todo demoledor. Pero ese mismo informe dejaba en el aire la otra mitad de la pregunta. ¿Y la autoridad que reabrió la mina sin comprobar nada? Esa pregunta tardó 13 años en obtener respuesta, y la respuesta la dio el Tribunal más alto de Chile. En julio de 2023, la Corte Suprema dictó sentencia. Y la sentencia no condenó a la empresa,
que para entonces ya no tenía con qué pagar. Condenó al Estado de Chile, al fisco, por lo que en derecho chileno se llama falta de servicio, por no haber cumplido su obligación de fiscalizar, de inspeccionar, de vigilar una mina que ya había matado y que tenía un historial de accidentes que cualquiera podía leer. El Estado fue condenado, escúchalo bien, no por el derrumbe en sí, sino por no haber mirado. Por haber tenido la obligación legal de inspeccionar una mina que sabía peligrosa, y no haberlo hecho. El derrumbe fue de la montaña. El abandono fue del Estado. Y conviene recordar, antes de seguir, lo que ese abandono significó concretamente, hora a hora, para los hombres del fondo. Porque cuando el bloque selló la rampa, nadie en la superficie sabía siquiera si estaban vivos. El primer contacto no llegó hasta 17 días después, el 22 de agosto, cuando una sonda de perforación bajó a ciegas y volvió a subir con una nota atada, escrita a mano. Estamos bien en el refugio Los 33. 17 días. Durante esos 17 días, las reservas de emergencia del refugio, pensadas para apenas 2 o 3, se estiraron con una disciplina brutal. Uno de los mineros, Mario Sepúlveda, organizó raciones de unas 300 calorías al día por persona, una cucharadita de atún disuelta en agua, 2 galletas. El agua la sacaban de los depósitos de refrigeración de las máquinas, contaminada con aceite. A 31 grados de calor y con una humedad que lo empapaba todo. Eso es lo que costó la escalera que nunca se terminó y el inspector que nunca llegó. 17 días sin saber si las superficies sabía que existían, comiendo una cucharadita de atún. La cuenta del abandono no se paga en pesos. Se pagó ahí abajo, en esos 17 días. Y entonces empieza la parte de la historia que de verdad nadie cuenta, porque no cabe en una película de rescate. La parte de lo que pasó con los hombres y con la mina cuando el mundo dejó de mirar. Empecemos por la empresa. La compañía minera San Esteban I, la que facturaba 20 millones al año. La responsabilizada por Sernageomin, simplemente se hundió hacia adentro, como la propia mina. En noviembre de 2010, apenas un mes después del rescate, sus acreedores aprobaron un convenio judicial preventivo, una figura legal que le permitió esquivar la quiebra inmediata. Y ahí quedó la empresa, en una especie de limbo, ni viva ni muerta, durante años. Más de 200 trabajadores se quedaron con sus finiquitos sin pagar. 200 familias que habían trabajado para esa mina y que, tras el accidente, no cobraron lo que se les debía. El proceso se arrastró de tribunal en tribunal. En 2021 todavía había convocatorias de acreedores para modificar aquel convenio. Y el desenlace, la quiebra formal y definitiva de la compañía minera San Esteban I, no llegó hasta el 25 de julio de 2025. Haz la cuenta. El derrumbe fue en 2010. La quiebra definitiva, en 2025. 15 años. La empresa que selló a 33 hombres bajo tierra tardó 15 años en ser declarada formalmente en bancarrota, mientras más de 200 trabajadores esperaban un dinero que, en muchos casos, no llegó nunca. Cuando se grabó este episodio, esa quiebra tenía menos de un año. No es historia antigua. Es una herida que apenas se acaba de cerrar en los papeles, y que para muchas de esas familias no se ha cerrado en absoluto. ¿Y los 33, los héroes del milagro, cómo terminaron? 31 de ellos demandaron al Estado chileno. 2 no se sumaron a la demanda, por razones que el fallo oficial no explica, y sobre las que no vamos a especular. Esos 31 esperaron 13 años a que la justicia se pronunciara. Y cuando por fin ganaron, en 2023, el reparto fue este. 1.240 millones de pesos chilenos en total, repartidos entre ellos. Que suena a mucho, hasta que lo divides. A cada minero le correspondieron 40 millones de pesos. 40 millones de pesos chilenos son, al cambio de aquel año, alrededor de $46.000. $46.000. Por 69 días enterrado vivo a 688 metros.
racionando una cucharadita de atún al día y bebiendo agua sacada de los radiadores de las máquinas. 13 años de juicio para $46.000 por hombre. No fueron millonarios. Esa es otra parte del mito que conviene desarmar. Y el dinero, además, fue lo de menos, porque lo que de verdad se quedó dentro de aquellos hombres no se paga con ninguna indemnización. La mayoría de los 33 arrastra desde entonces el mismo diagnóstico: trastornos del sueño, pesadillas recurrentes, sueños en los que vuelven al fondo de la mina. Uno de ellos, Luis Sepúlveda, lo dijo en 2024 con una frialdad que hiela: despierto, duermo poco, a veces me veo en la mina, tirado en el lugar donde estaba. Otro, Omar Reigadas, no volvió a trabajar nunca más en una mina. Otro, Edison Peña, vio cómo la fama agravaba sus problemas con el alcohol y las drogas, y acabó denunciando que vivía en la miseria pese a las entrevistas y los derechos que había vendido. Y Luis Urzúa, el jefe de turno, el último hombre en salir de la mina aquella noche de octubre, resumió en 2020 lo que sentían todos: a 10 años seguimos tratando de recuperar nuestra dignidad y nuestros derechos. Hicieron una película y un libro, dijo, pero nunca supimos qué pasó con eso. La película tampoco refleja lo que vivimos de verdad. Lo que vivieron de verdad. Esa frase debería estar grabada en la entrada de la mina. Porque el mundo se quedó con la versión luminosa, la del abrazo y la bandera, y los hombres que de verdad estuvieron ahí abajo se quedaron con la otra, la de las pesadillas y los finiquitos impagos y los $46.000 13 años después. Y ahora subamos otra vez a la superficie, al cerro mismo, porque ahí está el último silencio, el más físico de todos. ¿Qué hay hoy en la mina San José? La mina está cerrada. No con un decreto numerado que puedas buscar en el diario oficial, porque ese decreto, hasta donde es público, no existe. La mina se cerró por la declaración del presidente y por la insolvencia de la empresa, y la autoridad minera que la había reabierto en 2008 simplemente no volvió a emitir ningún permiso para operarla. Sin permiso y sin empresa solvente, la mina quedó muerta en vida, igual que la compañía. Y aquí aparece un detalle que dice mucho del país y de la época. Cuando ocurrió el derrumbe, en 2010, Chile ni siquiera tenía una ley que regulara cómo se cierra una mina. No existía. Las empresas podían abandonar un yacimiento sin ningún plan formal de clausura. La ley que obliga a cerrar las minas de forma ordenada y segura, la Ley 20.551, se publicó el 11 de noviembre de 2011, más de un año después del accidente, y en buena parte fue este derrumbe el que la empujó. La mina San José fue tan mal cerrada que tuvo que inventarse una ley para que las siguientes no se cerraran igual. Y esa ley deja una pregunta colgando que no tiene respuesta tranquilizadora. Si en 2010 Chile no tenía manera de regular el cierre de sus minas, y si una sola mina, la San José, acumuló 36 accidentes registrados sin que la autoridad volviera a poner un pie dentro, ¿cuántas otras minas operaban en esos mismos años con la misma roca suelta sobre la cabeza de los trabajadores? El propio Sernageomín reconoció después que 2010 fue un año negro para la minería chilena. Se salvaron los 33 de San José, pero decenas de hombres murieron ese mismo año en otras faenas de las que nadie hizo una película. La San José se volvió famosa porque sus hombres salieron vivos. Las que se tragaron a los suyos en silencio no tienen mirador, ni banderas, ni guía. Tienen, como mucho, una reja de hierro y un nombre que ya nadie recuerda. ¿Y qué quedó dentro? Todo. El enorme túnel de entrada al cerro está sellado hoy con rejas artesanales de hierro, y no se permite entrar, oficialmente por razones de seguridad. Detrás de esas rejas sigue el bloque de 700.000 toneladas que taponó la rampa, exactamente donde cayó. Nadie lo ha movido. No existe ningún plan público para moverlo. Y con él quedó atrapada la maquinaria pesada que operaba a 688 metros de profundidad, vehículos y equipos que, por su tamaño, jamás podrían haber salido por el ducto de 71 centímetros que perforaron para rescatar a los hombres. Por ese tubo cabía una persona, encogida dentro de una cápsula.
No cabe un camión. Así que los camiones, los cargadores, las máquinas, todo lo que estaba abajo aquel día, sigue abajo. La mina no se vació. Se tapó con todo dentro. Y el cerro mismo quedó tocado. El colapso del bloque de 700.000 toneladas, y un segundo derrumbe que se produjo 2 días después, el 7 de agosto, desestabilizaron la estructura de la montaña. Durante el rescate se perforó aquel cerro herido con 3 taladros gigantes a la vez, durante semanas, sin un estudio a fondo de si el macizo entero podía aguantarlo. Se hizo porque había vidas en juego y no había tiempo. Pero el resultado es que hoy no existe ningún informe público sobre el estado geológico real del Cerro San José. Es una montaña inestable, perforada, con 700.000 toneladas de roca suelta dentro y maquinaria sepultada, y nadie sabe con certeza en qué condiciones está. Arreglarla de verdad, estabilizar el cerro y sacar lo que hay dentro, costaría decenas de millones de dólares. La empresa no los tiene. El Estado no los puso. Lo que sí se hizo fue convertir el lugar en una atracción turística. El Servicio Nacional de Turismo instaló en el sitio un centro de interpretación. Uno de los mineros rescatados, Jorge Galleguillos, fue contratado como guía. Hay un mirador con sus paneles, hay 32 banderas chilenas y una boliviana, por el único minero extranjero del grupo, y hay un monolito de piedra con el Salmo 23 grabado. Ese que empieza diciendo que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Puedes ir. Puedes mirar el desierto, leer los paneles, fotografiarte junto a las banderas. Lo único que no puedes hacer es entrar. La puerta de la mina sigue cerrada con rejas de hierro, y detrás de ellas está todo lo que nadie quiso o nadie pudo recuperar. Hemos construido un museo en la puerta de una tumba que seguimos sin abrir. Y aquí tengo que ser honesto contigo sobre una cosa, porque sería fácil adornar esta historia con leyendas que no me constan. En el norte de Chile hay una tradición minera antiquísima, la de los pirquineros, los mineros artesanales que trabajan por su cuenta los yacimientos que las grandes empresas abandonan. Sería tentador decirte que esos pirquineros entran de noche a la mina San José, que buscan el oro que quedó dentro, que hay quien ha cruzado las rejas. Pero no hay ninguna fuente que lo documente, y no voy a inventármelo. Lo que sí es verdad, lo que sí está sostenido, es que en una región donde la minería artesanal lleva siglos colándose por las grietas que dejan las empresas, una mina abandonada y mal sellada es siempre una tentación. La pregunta de quién se acerca de noche a esas rejas de hierro queda abierta. No te la voy a cerrar con un dato que no tengo. Volvamos entonces a la pregunta del principio, ahora que hemos bajado hasta donde se puede bajar. ¿Por qué un país sella para siempre el lugar de su mayor milagro? La respuesta no es una conspiración, ni un secreto militar, ni un tesoro escondido. Es algo más simple y más triste. La mina San José se selló porque abrirla de verdad, mirar de verdad lo que hay dentro y por qué pasó, costaba demasiado. Costaba dinero que la empresa quebrada no tenía. Costaba que el Estado admitiera que reabrió en 2008 una mina que mataba. Costaba enfrentarse a las pesadillas de 33 hombres y a las deudas de 200 familias. Era más barato poner unas rejas de hierro, plantar 32 banderas y un salmo, y llamarlo lugar de memoria. Cerrar la puerta no fue un acto de protección. Fue un acto de olvido administrado. Hay muchas formas de sellar un lugar. Hay países que lo hacen con un decreto y un ejército. Chile selló la mina San José con algo más eficaz que cualquier reja, con un final feliz. El mundo entero vio salir a los 33, sintió que la historia se había cerrado bien, y miró hacia otro lado justo a tiempo para no ver la quiebra de 15 años. Los $46.000 por hombre, la escalera que nunca existió, el Estado condenado por no mirar. Y las 700.000 toneladas de roca que siguen ahí abajo, sobre la maquinaria, en una montaña que nadie se atreve a estudiar. El milagro fue verdad. Pero el milagro fue también la tapa más perfecta que se le puso jamás a un pozo. Porque contra una puerta cerrada con candado siempre cabe la sospecha de que algo se esconde.
Contra una puerta cerrada con un final feliz, ya nadie pregunta qué quedó del otro lado. Si esta historia te ha mantenido despierto, suscríbete a Frontera Sellada. Aquí no buscamos fantasmas. Buscamos las puertas que alguien cerró, la razón verdadera por la que las cerró, y lo que quedó guardado del otro lado cuando giró la llave. Y guarda esta pregunta para la próxima vez. Porque en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, hay una ciudad de piedra que llevaba más de 1000 años escondida en la selva cuando unos saqueadores tropezaron con ella en los años 70. La llamaron Ciudad Perdida. Pero no estaba perdida para todos. Había un pueblo, los Kogi, que siempre supo exactamente dónde estaba, que nunca dejó de subir a sus terrazas, y que considera ese lugar el corazón del mundo. ¿Por qué se restringió el acceso a Ciudad Perdida, que prohíben los Kogi que hagamos ahí arriba? ¿Y qué sabe ese pueblo que nosotros llevamos siglos sin entender? Es la próxima puerta de Frontera Sellada.